Queríamos saber, se cumple, si no me equivoco, el 19 de abril, un nuevo aniversario del gueto de Varsovia, y contanos un poco para quienes no saben qué fue lo que sucedió en ese momento de la Sí, historia. en realidad la fecha del 19 de abril tiene que ver con la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia, que fue un momento ya cuando el gueto, gran parte de la población, que llegó a ser de 400.000 personas en el gueto de Varsovia, que es donde fueron llevadas de manera forzada las personas judías, sobre todo de Polonia, pero también de zonas aledañas, ya a partir de 1940, a partir del 42, a partir de mediados del 42 empezó la deportación de los prisioneros del gueto de Varsovia hacia los diferentes campos de concentración y exterminio, y el 19 de abril de 1943, ya como dije, cuando ya gran parte de la población había sido deportada, hubo un levantamiento liderado principalmente por jóvenes, menores de 25 años, que se rebelaron contra los nazis, y que la rebelión duró de hecho del 19 de abril de 1943 hasta el 16 de mayo de 1943, así que un grupo de jóvenes famélicos, en muchos casos sin absolutamente nada para comer, en las pésimas condiciones que vivían los judíos en el gueto de Varsovia, se enfrentaron al ejército más poderoso de Europa, que es el ejército nazi, y sobrevivieron casi un mes, demostrando justamente una valentía totalmente inusitada y que se recuerda hasta el día de hoy. Claro, y la figura de Mordejai Anielewicz, ¿no? Un muchacho joven también, que fue el que inició ese levantamiento. Sí, él fue uno de los principales líderes, junto también con Pavel Frankel. Había dos grupos principales que combatieron a los nazis en el gueto de Varsovia. El primero era el ZOV, que era el mayoritario, que era el dirigido por Mordejai Anielewicz, y uno de menor envergadura, pero aún así que participó, que era el ZZW, liderado por Pavel Frankel. La diferencia tenía que ver sobre todo con las perspectivas políticas de estos jóvenes que, si bien tenían varias diferencias a nivel político, sobre todo dentro del movimiento sionista, porque estos chicos pertenecían a movimientos juveniles. Claro. Dentro del movimiento sionista decidieron luchar juntos contra el enemigo nazi. Bien. En ese momento, y es una duda que a veces me lo planteaban justamente también desde la producción, ¿no? ¿Qué pasaba en Argentina? ¿Había novedades de las cosas que estaban sucediendo allá en Europa, acá en Argentina? Sí, había novedades quizás no con la crudeza que se supo cuando ya tanto los soviéticos como el ejército de Estados Unidos llevan los campos de concentración y exterminio. Es una realidad, recién cuando pudieron llegar, que están esas imágenes aterradoras, ¿no? Esas imágenes que filmaron los propios soldados estadounidenses y rusos, y también lo que se recuperó después que habían filmado los nazis, porque los nazis habían filmado absolutamente todo el proceso del exterminio de los judíos en Europa, porque pensaron que iban a ganar. Y cuando se recuperó, gran parte de los documentos fílmicos que existen hasta el día de hoy fueron filmados por nazis. En el caso de la Argentina había una división bastante grande, no solo en la población, sino también en el ejército, entre aquellos que eran los famosos aliadófilos, que estaban de acuerdo con los aliados, los que estaban de acuerdo con el eje también, y aquellos más bien neutrales. En el caso del gobierno argentino, digamos que además el levantamiento fue justo antes del golpe del 43, ¿no? Claro. Del 4 de junio, el golpe del GO. En el caso de la Argentina, el país se mantenía neutral con el presidente Castillo, que había sucedido al ya fallecido Roberto Marcelino Ortiz. Y bueno, la Argentina fue muy ambigua, ¿no? Porque por un lado fue neutral, por el otro lado el presidente Ortiz había autorizado la creación de la Comisión de Investigación de Actividades Anti-Argentinas, que era para perseguir actividades nazis en la Argentina, pero al mismo tiempo el acto más grande nazi fuera de Alemania fue en el Luna Park, para celebrar en el 38 la anexión de Austria. Es cierto. Digo, lo que se conoce históricamente como el Anschluss. Entonces Argentina fue un país muy ambiguo respecto de eso, con mucha gente que estaba totalmente a favor de declarar la guerra a Alemania, y que Argentina tenía que encolumnarse tras las democracias del mundo en contra del nazismo, y mucha gente que apoyaba el nazismo también. Claro. Por eso siempre fue una posición muy ambigua, dependiendo del sector económico, social, político del que estemos hablando, ¿no? Perfecto. Esta cuestión. Y por supuesto que lo que se supo después exactamente qué pasó fue recién cuando estuvieron las primeras imágenes, y sobre todo se conoció definitivamente lo que pasó cuando los sobrevivientes empezaron a hablar puntualmente después del juicio de Adolf Eichmann, que fue justamente
fue extraído de la Argentina por parte del Mossad a finales de la década del 50 y principios del 60 y fue juzgado en Jerusalén, y cuando los sobrevivientes hablaron en Jerusalén fue ahí recién que se conoció de verdad lo que había pasado. Claro, es cierto eso. Te escuchaba, ¿no?, que vos decías que los nazis filmaban todo, y me lleva a lo que sucedió en la masacre del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel, con la entrada de Hamas, ¿no?, a los kibutzim y a la fiesta de Nova. Digo, la misma mecánica usaron que los nazis de filmar todo lo que iban haciendo. Sí, por supuesto, bueno, con yo creo el objetivo del asesinato, el objetivo terrorista, porque los nazis al fin y al cabo eran terroristas también, claro. No se lo suele describir de esa manera, pero lo eran. El objetivo era justamente el amedrentamiento, ¿no? Filmar, como hizo el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, filmar para amedrentar incluso a propios extraños, diría, ¿no? En general, no solo a la población judía, sino a todos aquellos que se opusieran al terrorismo fundamentalista, y en el caso del nazismo también. Digo, era amedrentar en el caso de que el Supremo Tercer Reich podía llegar a ser el gran imperio del mundo, y que lo judío iba a quedar como un museo, como quería el propio Adolf Hitler, ¿no? Es como, hay muchísimas similitudes entre la ideología de Hamas, sino plena coincidencia en la ideología terrorista fundamentalista del grupo Hamas con la base nazis. Digo, y además el mismo foco, ¿no? Los judíos. Totalmente. Obviamente los judíos no son el único foco, el foco era la democracia occidental, eran todos aquellos que estaban en contra. No podemos decir que esto es solo contra los judíos, porque no fue solo contra los judíos. Claro. En el gueto de Varsovia también había gitanos, también había opositores políticos, no era solo contra los judíos, si bien fueron la mayor parte de las víctimas, como el 7 de octubre, estamos hablando de que ambos casos fueron crímenes contra la humanidad. Por supuesto, por supuesto. Hablando del 7 de octubre, preguntarte cuál es la situación hoy con respecto a los rehenes, a los 59 rehenes que están en Gaza. Bien, al día de hoy quedan 59 secuestrados en la Franja de Gaza, de los cuales 58 pertenecen son parte de los secuestrados que tomó el grupo terrorista Hamas el día 7 de octubre de 2023, y uno que es un cuerpo de un soldado israelí que queda en la Franja de Gaza desde el año 2014, la guerra de 2014. De ellos hay un gran porcentaje que está confirmado como muerto ya, que el ejército lo confirmó, y hay otro porcentaje que no se sabe cuál es su situación. La realidad es que al día de hoy hay distintas conversaciones, ¿no?, mediadas puntualmente por Estados Unidos y Egipto, que podría llevar a una tregua. Se habla de 45 días con la devolución de la mitad de los secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas, correspondiente también la liberación de cientos y cientos de terroristas prisioneros, en este caso en las cárceles de Israel. Pero hay un punto que es lo que dificulta principalmente que se llegue a un acuerdo, que es que el grupo terrorista Hamas se quiere quedar en la Franja de Gaza y quedarse con la posesión del armamento que ya tiene, y en el caso de Israel lo que solicita es que Hamas ponga las armas, que las entregue y que no quede como un actor político relevante en el gobierno de la futura Franja de Gaza después de la guerra. Claro. Que es un desacuerdo fundamental, o sea, es muy difícil llegar a un acuerdo porque son posiciones totalmente antagónicas. Hay que ver si el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, puede hacer algún tipo de presión para llegar a algún acuerdo con las dos partes, digo, pero claro, bueno, no creo que ninguno ceda por ahora en sus pretensiones. Claro, o sea que está lejos un acuerdo, digamos, de liberación. En realidad es un acuerdo, es un proceso que puede parecer lejos, pero también se puede resolver de un día para otro. Y más, si el mediador es Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que puede levantarse un día y puede tomar una decisión que sorprende a todos. Digo, no sería ilógico pensar que de un día para otro se puede llegar a un acuerdo. No sé si es lo que va a pasar ahora, porque como digo, el desacuerdo fundamental es prácticamente inconmensurable respecto de sus posibilidades de llegar a un arreglo, ¿no? Porque son completamente antagónicas, claro, opuestas las dos posiciones, pero bueno, no quiere decir que pueda haber algún tipo de presión para alcanzar un acuerdo mínimo, al menos por un tiempo. Bien. Con respecto al tema Hezbollah, ¿qué está sucediendo en Israel? El tema Hezbollah, que no es el mismo, Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, desde Líbano, del sur de Siria, se había sumado al ataque del grupo terrorista Hamas. Un día después, el 8 de octubre del 2023, había empezado a tirar cohetes, incluso algunos misiles antitanque también, desde la frontera norte de Israel, la frontera sur de Siria y de Líbano. Israel hizo una incursión terrestre contra Hezbollah, que ya, digamos, la planificación de esto estaba hace años, no es de ahora, y por eso fue tan efectiva, y que si bien al sur del río Litani, que es el límite que pone el ejército israelí para decir cuál debe ser la retirada, el posicionamiento militar de Hezbollah,
todavía quedan algunas células y no se llegó finalmente, si bien se llegó a un acuerdo para cesar el conflicto en el Líbano, eso no quiere decir que esté la situación completamente controlada, no solo por el ejército de Israel, sino principalmente, porque es que lo debe controlar el gobierno libanés y el ejército libanés, que no es el grupo terrorista Hezbollah. Claro. Entonces, esa es otra situación a la que se suma, por supuesto, también la tensión en Siria después del cambio de gobierno, cuando fue derrocado Bashar al-Assad y asumió el gobierno liderado por Ahmed al-Sharra. Con respecto al tema, estaba leyendo hoy, con respecto al tema del desarme nuclear de Irán, que iba a haber un encuentro en Roma. Esto leí, ayer, antes de ayer. ¿Qué es lo que va a suceder con respecto a el uso de armas nucleares que tiene Irán, no? Bien, Irán aparentemente habría alcanzado el suficiente enriquecimiento de uranio como para tener la posibilidad de construir un arma nuclear. No se sabe con certeza si es que la tiene, si es que no la tiene. Yo estimo que no, aunque no puedo poner las manos en el fuego de que efectivamente no tiene ningún armamento nuclear. Ya se ha intentado en su momento con el presidente Barack Obama, se un acuerdo, de hecho se firmó el acuerdo para el control de armamento nuclear iraní. Sí. Una vez que asumió Trump en su primera presidencia, Estados Unidos se retiró de ese acuerdo, por lo tanto se cayó. Durante el gobierno de Biden hubo muchísimas intenciones de volver, pero no se pudo, y recién ahora Donald Trump, con las conversaciones indirectas en Amman, principalmente entre Steve Witkoff, que es el mismo que negoció lo de Israel y Líbano, y también lo que está negociando en la Franja de Gaza, se trataría de llegar a un acuerdo para evitar que Irán tenga armas nucleares. Por supuesto, en el caso de Trump, yo me imagino la negociación, que puede ser en Roma, puede ser en Europa, pero va a tener que ver particularmente con lo que se decía en Washington. En caso de no llegar a un acuerdo, quizás pueda haber alguna represalia, no solo de sanciones económicas y financieras, sino, porque no, militares. Claro. Trump es un presidente que ya ha tomado este tipo de decisión, como mandó, por ejemplo, a eliminar a Qasem Soleimani en su momento, en su primera presidencia, que era el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, aquel cuerpo que responde directamente al líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Por lo tanto, yo creo que si bien se puede llegar a un acuerdo, hay que ver qué tanto Irán está dispuesto a cumplir esto y qué tanto está dispuesto a no utilizar el uranio enriquecido que ya tiene para desarrollar armamento nuclear. Claro. Y por último, ya la verdad que podríamos horas preguntarte, pero hablar un poco de la situación política de Israel, cómo está hoy Netanyahu a los ojos del pueblo, ¿no? ¿Cómo sigue Netanyahu en su cargo? ¿Hay posibilidades de que dimita? ¿Cómo está la situación allá? Bien, hay un conflicto muy grande en el Estado de Israel, a lo que ya pasaba incluso antes del 7 de octubre. En su momento, hasta el 6 de octubre, había sido por una reforma judicial que quería impulsar el Poder Ejecutivo, liderado por Benjamín Netanyahu, que buscaba justamente reducir las prerrogativas del Poder Judicial en favor de las prerrogativas del Poder Político, en este caso, el Parlamento. Ese conflicto social y político que dividió a la sociedad israelí se sumó el 7 de octubre, y si bien hubo un periodo donde toda la población pareció estar de acuerdo en que el objetivo era liberar a los rehenes y destruir al grupo terrorista Hamas, al día de hoy se ha vuelto a un momento en el que las aguas están nuevamente divididas, y no solo es la cuestión de la guerra, sino la reforma judicial, y que hoy en día, creo yo, según varias encuestadoras, ya la mayoría de la población israelí está a favor de terminar la guerra. Eso no quiere decir que esté necesariamente en contra de Netanyahu como persona. Hay una mitad que no quiere que Netanyahu siga en el poder. Hay otra mitad que puede ser que lo apoye, pero en este caso está en contra de la guerra. Yo creo que la guerra, continuar con la guerra hoy para el gobierno israelí puede llegar a ser perjudicial en cuanto a sus intereses políticos del futuro. Claro. No creo que Netanyahu renuncie, no creo que limita, pero eso sí sabe perfectamente que una vez que se declare el final de la guerra, la búsqueda de ver qué pasó, de descubrir qué pasó el 7 de octubre con la vulnerabilidad de la seguridad israelí, y sobre todo con el transcurso de la guerra y demás, le va a caer el peso también en el Estado de Israel. Por eso hay muchísima discusión, muchísimas protestas que venían antes del 7 de octubre y ahora se intensificaron, sumando el pedido del regreso de los rehenes, del regreso de los secuestrados, y una negociación para eso. Entonces es una situación muy candente, donde por supuesto el principal apuntado es Netanyahu. Claro. ¿Hay alguna figura que podría quedar en lugar de Netanyahu? ¿Se habla de alguien? En su momento se hablaba mucho de Lapid. Yo creo que Yair Lapid hoy no tiene la fuerza política que tenía antes. También se habla de Benjamín Gantz, que de nuevo, al lugar que Lapid ha caído respecto de su gravitación política en el último tiempo. A Víctor Lieberman, que es apoyado fundamentalmente por aquellos israelíes de origen ruso.
ha tenido un auge en su popularidad y su manera, y otra persona que había aparecido, ¿no?, cuando terminó su gobierno completamente desprestigiado, que ahora ha vuelto a aparecer, es Naftali Bennett, que es una persona que prácticamente se había ido del sistema político y ahora vuelve con una fuerza renovada, pero yo no sé si hay alguien hoy que pueda tomar el mando del Estado de Israel en caso de que no solo Netanyahu dimita, sino que se lo juzgue, por ejemplo. Claro. Yo creo que la crisis de Netanyahu como primer ministro y como su gobierno, que es el gobierno de mayor extrema derecha de la historia del gobierno de Israel, refleja también una crisis del sistema político israelí que no puede dar respuesta a todas las situaciones que están pasando. Ya sea, por un lado, el conflicto por la reforma judicial o también la guerra. Creo que es una crisis global en su conjunto del sistema político israelí. Perfecto. Mauro, como siempre, un placer charlar con vos, escucharte, y muchísimas gracias. Te vamos a molestar, como decimos acá, en otro momento para seguir charlando con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Que sigas muy bien, gracias. Estuvimos conversando con Mauro Embe, analista internacional aquí en El Semáforo.